prédica, una enseñanza, vamos a introducir lo que es y será esta cumbre para cada uno de nosotros. Y para ello quiero invitarle al versículo central de la cumbre, al primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. La cumbre se titula Un pueblo entendido en los tiempos. Y ahora sí le invito a que me acompañe de pie. Vamos a leer la escritura. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. El pueblo dice amén. Dice la Biblia: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Puede tomar asiento, denle un aplauso muy bueno al Señor en esta mañana. Bien, mis amados hermanos, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a contextualizar el por qué aparece ese versículo en ese capítulo y por qué aparecen estos 200 en el verso 32. Bien, si nos vamos a el contexto del capítulo 12 del primer libro de Crónica, encontramos que el rey David, el rey ungido, había conformado su ejército a lo largo y ancho de este capítulo. Y el versículo 1 lo registra de la siguiente manera. Dice la siguiente escritura: estos son los que vinieron a David en Siclag. Tenga en cuenta a Siclag. Estando él aún encerrado o desterrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. El capítulo 12 registra ampliamente todos los guerreros que se le sumaron a David cuando estaba en Siclag. La escritura dice en el capítulo 27 del primer libro de Samuel que David le solicitó asilo al rey Aquis en Gat. Y dice la escritura que el rey Aquis le asignó la tierra de Siclag, una tierra filistea. Y escúcheme bien, David estaba desterrado por causa de la persecución que el rey Saúl había hecho contra su vida, por causa de celos, y que el rey Saúl no había entendido el tiempo por la cual David había sido ungido como Israel y no quería abrirse paso para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Pues bien, encontramos a David huyendo de Saúl en las tierras de Siclag. Siclag era una provincia de los filisteos y ahí estaba David. Pero dice el verso 7 del primer libro de Samuel, capítulo 27, que David habitó Siclag durante 1 año y 4 meses. Fue todo el tiempo que David permaneció asilado en aquel lugar. Hoy podríamos decir que David le pide al rey Aquis un asilo político.
De alguna manera ya David había sido ungido y estaba huyendo por causa de Saúl. 1 año y 4 meses vivió en Siclag. Y fue todo el tiempo que David necesitó para conformar su poderoso ejército. Den un aplauso bueno al Señor. Y les voy a repetir el verso 1 del capítulo 12 del primer libro de Crónicas. Dice la Biblia: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado o desterrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y escucha esto: y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. El versículo 2 del mismo capítulo describe las características de los guerreros que se le sumaron a David cuando estaba en Siclag. El verso 2 dice, hablando de los guerreros, dice que estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Conté 23 y no voy a decir los nombres, simplemente conté 23. Pero llama la atención que este grupo de valientes tenían algunas habilidades muy específicas, y dice que usaban ambas manos para tirar piedras con ondas y saetas con arco. Eran diestros para la guerra. No era cualquier tipo de liderazgo que se le estaba sumando al rey ungido. Y aun cuando estaba desterrado, y aun cuando estaba en una tierra filistea, el Señor comenzó a favorecerlo, colocándole personas clave para que le ayudaran a reinar en su momento. Pero no solamente se sumaron los de Benjamín. Dice el verso 8 que también de los de Gad huyeron y se fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Eso indica que David estableció sobre Siclag su lugar fuerte para cuartelarse y armar un ejército poderoso. Es decir, aprovechó bien el tiempo, a pesar del destierro, a pesar de no estar en su tierra, a pesar de no estar con su gente. David fue muy estratega y invirtió 1 año 4 meses para fortalecer un ejército que lo catapultaría en el cumplimiento de la promesa que Dios había establecido para él. Amén a su nombre. Sigue diciendo la escritura de los de Gad. Las características de estos hombres, dice la palabra, que eran hombres de guerra muy valientes. Escucha esto. Dice, valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Escucha esto. Dice que sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Leyendo el texto, encuentro que fueron 11 ilustres líderes de Gad que se le sumaron, y dice la escritura en el verso 14 que el menor de estos líderes, óigame bien, tenía a cargo 100 hombres y el mayor de ellos tenía a cargo 1000 hombres, y estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. Es decir, encuentro que ahora a David se le sumaron 11 capitanes valientes del ejército de Gad. Pero no solamente Benjamín y los de Gad se sumaron. Encontramos en el verso 20 que también se pasaron los de Manasés, y habla de 7 príncipes. Dice príncipe de millares, es decir, un liderazgo que manejaba 7000 soldados en su momento. Y vaya sumando, encontramos también, dice la escritura,
que de los de Judá traían escudo y lanza, y se le sumaron a David 6.800 guerreros. Vaya sumando. También de los de Simeón, en el verso 25 dice la escritura que 7.100 valientes y esforzados para la guerra. Note que a David no se le está sumando cualquier tipo de gente, ni cualquier tipo de soldado, gente diestra para la guerra. Pero también dice la escritura que de los de Simeón se sumaron 7.100 valientes, los de Leví 4.600. Y dice también que de los de Joiada 3.700. Quiero que vaya tomando nota, porque necesitamos entender por qué los 200 de Isaacar aparecen como ilustres en un momento que David arma su ejército. Dice que los de Sadoc se sumaron 22 principales, valientes y esforzados. De los de Benjamín se sumaron 3.000. Y en el verso 30 aparecen los de Efraín con 20.800 varones ilustres, dice la palabra. De la tribu de Manasés se sumaron 18.000. Y de los de Isaacar dice la escritura en el verso 32, el versículo insigne de esta cumbre, dice que se sumaron 200 hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, no solamente se le sumaron guerreros valientes, esforzados, sino que ahora encontramos que se le suman 200 hombres entendidos, sabios, con toda la capacidad para dar un consejo acertado, no solamente a David como rey, sino también a todo su ejército. Encuentro en el 33 que de la tribu de Zabulón se le unen 50.000, de Neftalí 37.000, de la tribu de Dan 28.600, de la tribu de Aser 40.000. Y escuche el verso 37, dice que los rubenitas, los gaditas y de la media tribu de Manasés se le sumaron 120.000 con toda clase de armas. Dice el 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, escuche esto, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Qué interesante es entender la cantidad de combatientes que se le sumaron a David cuando estaba en Ziklag. Hice una suma mal contada, escuche esto, de 339.863 combatientes, guerreros y diestros para darle frente al ejército de Saúl y establecer a David como rey de Israel, para que de esta manera se le diera cumplimiento a lo que ya Dios había establecido para su pueblo. Pero llama la atención, óigame bien, que los 200 líderes de Isaacar poseían 3 grandes virtudes que quizás no tenían el resto de los guerreros y combatientes de David. Y la primera virtud que encontramos, dice la escritura, que los 200 de Isaacar, número 1, eran entendidos en los tiempos, número 2, y que sabían lo que Israel debía hacer, y número 3, dice que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Enfoquémonos en el primer punto. 3 virtudes, 3 cualidades que tenían los 200 líderes de la tribu de Isaacar.
Porque bien sabemos, amados hermanos, que no es suficiente la fuerza en un campo de batalla. No es suficiente la espada. No es suficiente un ejército numeroso si no hay dirección oportuna para alcanzar el propósito de Dios. Tiene que haber dentro del equipo personas entendidas, personas con la capacidad de entender qué es lo que se está moviendo en un tiempo determinado. Tiene que haber personas en el equipo que sepan qué es lo que se debe hacer en un momento determinado. Y debe integrar también a nuestro equipo personas que tengan credibilidad para que las personas copien lo que se les está diciendo y hagan conforme lo que se les instruye. Bien, dice la Escritura que eran entendidos en los tiempos. Es decir, eran expertos. Me llama la atención que el tipo de persona que se le está sumando a David no es gente desechada por el ejército de Saúl. No es gente sin un propósito a seguir. Yo creo que estos valientes se arriesgaron su posición. Yo creo que si estos valientes decidieron apoyar en una ciudad distinta a un rey sin corona en su momento, era porque estaban viendo que en David se cumpliría el propósito que Dios había establecido para Israel. Y yo creo que en esta cumbre Dios va a colocarle gente entendida, a muchos pastores, a muchos hombres de Dios, porque escúchenme bien, solo no se puede llevar a cabo lo que Dios nos ha prometido si no contamos con un equipo que apalanque el llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Alguien que bendiga a Dios, alguien que glorifica al Rey, alguien que glorifica al Todopoderoso en esta mañana. Salomón dijo en alguna oportunidad: ay del sol, porque resulta que podemos tener muchas promesas de Dios, pero si no se suma la gente idónea, podríamos fracasar en el intento de que el propósito de Dios se establezca sobre nuestra vida. Por eso es esta cumbre, amados hermanos, para direccionar, para apalancar lo que Dios ha establecido en el corazón de cada uno de nosotros como hombres de Dios al servicio de su obra. Hay algo muy importante: estos guerreros lo arriesgaron todo. Y cuando alguien arriesga todo por el todo, en este caso es porque está creyendo que David era el hombre que Dios había establecido en su momento para direccionar los destinos de una nación llamada Israel. Yo creo que Dios nos ha llamado para direccionar los destinos de nuestra nación. Dos o tres lo creyeron, gloria a Dios. Por eso es que estamos como estamos. Porque a veces no creemos que Dios nos ha llamado para un tiempo específico y oportuno y colocarnos en lugares privilegiados para direccionar una nación que está al borde de un peligro, y usted lo sabe. Pero eso se lo dejamos a los demás exponentes. Seguimos adelante. Me gusta que los 200 de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían lo que se estaba moviendo en su entorno. Ellos sabían lo que se estaba manifestando en su entorno. Porque discernir es la capacidad de entender si algo conviene o no conviene. Y ellos tenían el hábito. Y como iglesia no podemos
estar ajeno a esta realidad. Para este tiempo se necesita una iglesia entendida en los tiempos, que pueda discernir, que tenga la capacidad para saber lo que le conviene a nuestra nación. ¿Y por qué lo digo en este término? Porque es que en ese tiempo se estaba librando los destinos de una nación llamada Israel, y que el rey Saúl había claudicado ya en el llamamiento que Dios le había hecho, y que Dios había determinado levantar a un siervo suyo, y dice la Escritura, mejor que él. Y los 200 de Isaacar entendieron esta realidad. Amén, hermanos, porque se necesita entender, se necesita discernir, porque cuando no hay entendimiento, el pueblo se desenfrena y se puede perder. Y los 200 de Isaacar estaban entendiendo y comprendiendo que había llegado el momento para que lo de Dios se estableciera en la nación de Israel. Y yo creo que viene un tiempo para nuestra nación donde su propósito, su presencia, su poder, su gloria, su majestad, su señorío se establezca sobre los... alguien que bendiga a Dios, se establezca sobre los 4 puntos cardinales a su nombre. Entendidos en los tiempos. Encuentro que en los tiempos de Lot la gente no fue entendida. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que como no entendieron, vino el diluvio y se los llevó a todos. Solamente Noé fue entendido en su tiempo. Amén, hermanos. Estoy hablando de un pueblo entendido. Amén, hermanos. El Señor Jesús fue entendido en los tiempos. No solamente en el momento de la predicación, porque Él dijo, los campos están listos para la siega. Entendió el momento clave para comenzar a provocar el primer y más grande avivamiento que se conozca dentro de la iglesia. Los discípulos no habían entendido el momento, pero Jesús les dijo, ustedes esperan un ciclo para que llueva y para que ocurran muchas cosas, pero yo les digo que los tiempos ya están listos para la siega. Es decir, no perdamos más tiempo, todo está preparado, y el Señor lo entendió y se lo transmitió a sus discípulos, porque alguien que entiende comunica, alguien que entiende direcciona, alguien que entiende orienta, alguien que entiende va a provocar que los otros también entiendan. Amén, hermanos. En el momento de su arresto también la Escritura lo dice en Mateo 26, 45. Les dijo, dormid ya y descansad, que aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Señor entendió perfectamente su tiempo y entendió perfectamente los tiempos. Ahora bien, encontramos a lo largo de la historia hombres y mujeres, naciones inclusive, que no entendieron el tiempo de Dios para sus vidas y el tiempo de Dios para su entorno. ¿Cuál sería entonces nuestra tarea como iglesia? Entender estos tiempos. Usted no nació cuando Jesús vino a la tierra. Alguien pudo haber querido nacer en ese periodo de tiempo. Alguien quiso haber nacido de pronto en la época de los jueces o de los reyes. Y dice la Escritura, inclusive, que hay personas que dicen que los tiempos pasados fueron mejores, pero el escritor dice que no hay sabiduría en esa clase de expresión. Porque escúcheme, mi estimado hermano, el mejor tiempo que la iglesia puede estar viviendo es el tiempo en el cual nosotros nos encontrará. Hay alguien que bendiga a Dios. Es este tiempo. El asunto es que tome entendimiento
ama Colombia. Yo creo que Dios ama a la iglesia. Y yo creo que Dios va a hacer algo en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años sobre nuestra nación. Pero para ello la iglesia tiene que ser entendida en este tiempo y en los tiempos. Denle un aplauso bueno al Señor. Ahora bien, mucha gente en la historia no supo discernir los tiempos. Mucha gente en la historia no se ubicó en el contexto de su tiempo. Porque es fácil que alguien diga, si yo hubiese estado en los zapatos de Jonás, yo arranco para Nínive. Puro cuento. Porque es que a veces queremos ubicarnos en los tiempos de otros y no valorando el tiempo que Dios nos ha regalado. Y yo creo que nacimos en el tiempo correcto, estamos con la gente correcta, en el país correcto para hacer cosas correctas. Amén, hermanos. David amaba a Israel. David amaba a Dios. David no buscó el reinado. Dios se lo regaló. David ni siquiera sabía para qué lo llamaban. Estaba por allá en hueco adentro, en Monte Perdido, matando leones y osos. Su padre no lo tuvo en cuenta, sus hermanos menos. El profeta ni se diga. Sin embargo, había un propósito de Dios para Israel. Y yo creo que hay un propósito de Dios para nuestra nación. Amén, hermano. Donde Dios va a levantar a muchos hombres de Dios en este tiempo para que su palabra y su propósito se cumpla a la gloria y honra de su nombre. Alábalo si estás vivo, hermano. Dáselo fuerte en esta mañana. Que se sienta que hay un pueblo que alaba, que bendice y que glorifica al Señor. Sabe que Israel no entendió el tiempo de su redención. Y por no haber entendido el tiempo de su redención, hoy en día han pasado más de 2000 años. Y no más que dijo Donald Trump que Israel que Jerusalén era reconocida como la capital de Israel. Y mire todo lo que se formó. ¿Ah? Y todos los que están viviendo, cosa que no hubiese acontecido si ellos hubiesen entendido que Dios se hizo carne, que los visitó para ese tiempo y que los quería redimir para la gloria de su nombre. Damos gracias que la iglesia es entendida en este tiempo y que sabe para qué Dios la colocó en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Digan amén que les conviene, hermano. Venga, que denle fuerte ese aplauso al Señor. Y Jesús les reprocha en Lucas 12:56. Les dice, sabed distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? La iglesia debe entender para qué Dios nos estableció en este tiempo. Mucha gente, hermano, al día de hoy, discutiendo por cosas que realmente no tienen la envergadura de un hombre de Dios, perdiendo el tiempo cuando deberíamos entender qué es lo que se está moviendo y qué es lo que se nos viene en los próximos días. Dígale a alguien, entendidos en los tiempos. Dale un codazo si es posible para que despierte. Entendidos en los tiempos. Se necesita eso en este tiempo. Amén, hermanos. La iglesia necesita ser entendida. Bien. Dice Jeremías 9:24, la parte A. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Si hay algo que Dios quiere, es que nosotros como iglesia le entendamos y le conozcamos. Si hay algo que Dios quiere, es que nosotros, aparte de entenderle y conocerle, entendamos y conozcamos estos tiempos.
Su nombre será gloria. El que no entiende no sabe. No sabe qué hacer. El que no entiende no sabe qué hacer. Pero alguien que entiende no solamente discierne lo que está pasando y no solamente se queda allí, porque hay gente que entiende lo que está pasando, pero no hace nada. Se va, no reacciona y no se mueve conforme a lo que está entendiendo. La gente que entiende sabe qué hacer en un momento determinado. Y el que no entiende los tiempos está destinado a fracasar, destinado a desaparecer. A su nombre. Si no, pregúntele a los 5.998 hombres que salieron de Egipto y que no entendieron el momento en que Dios los libertó y que los quería introducir a una tierra que fluye o que fluía leche y miel. Solamente dos fueron entendidos en su momento: Josué y Caleb. Por eso es importante que la iglesia, al día de hoy, su liderazgo, el cuerpo pastoral, los evangelistas, maestros, profetas, misioneros, salmistas, hombres de Dios, entendamos para qué Dios nos entregó ese llamado, para qué Dios nos entregó talentos, para qué Dios nos entregó dones y para qué Dios nos estableció en el lugar donde estamos. ¿Cuántos aman a Colombia? Colombia es tan hermosa, hermanos, y tan rica, y tan bendecida, y tan próspera. Y muchos de nosotros no valoramos a nuestra nación. Hace unos días le dije a la iglesia: usted está en Barranquilla y ahí le queda Boca de Ceniza a 4.000 pesos de distancia. Y hay gente que viene del interior del país a mirar dónde es que el río Magdalena se encuentra con el mar. Y yo le dije: no se vaya de esta tierra para el cielo sin antes pasar por Boca de Ceniza. Y si lo ve muy lejos, quédese entonces en Puerto Mocho, pero haga algo y vaya. Denle un aplauso bueno al Señor. Hermano, de verdad, un país por el cual hay que entender lo que Dios quiere hacer. Porque escucha esto: cuando Dios quiere hacer algo, obviamente que va a haber una reacción de las tinieblas para querer impedir que el propósito de Dios se establezca. Pero vive Dios. Amén, hermano. Que hay mucho Dios para poco diablo. Amén, hermano. No ha nacido el diablo ni nacerá que le pueda hacer frente al Dios que en esta mañana estamos adorando, alabando y bendiciendo sobre este lugar. Mucho Dios para poco diablo. Dígame esta mañana. Y hay algo más. Hay dos acontecimientos en la Biblia que quiero resaltar en esta mañana. Oseas 4:6. Conocimiento. Y cualquiera simplemente se limita a leer el texto hasta allí. Pero yo encuentro más adelante que la nación de Israel desechó el conocimiento. No deseches el tiempo en el cual te encuentras. No desestimes lo que se está viviendo a nivel país. Porque hay gente que dice: es que la escritura se tiene que cumplir. Eso es verdad. Pero la iglesia tiene que hacer algo hasta donde Dios se lo permita. Pastor, demuéstreme eso en la Biblia. Cálmate que voy para allá. Dice la escritura que Dios había determinado acabar con Sodoma y Gomorra. Pero hubo un hombre llamado Abraham, entendido los tiempos, tan entendido que sabía que Dios iba a pasar cerca de su casa, y esperó como al mediodía en el encinar de Manré. Allí se colocó en el calor del día, dice la palabra, y pasó Dios por allí. Y Dios dijo: no le diré yo a Abraham lo que he de hacer a mi amigo Abraham. Dice la escritura que Dios le revela a Abraham lo que va para que siga siendo entendido. Y yo creo que Dios me está revelando
lo que quiere para nuestra nación en estos tiempos. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que Dios le dice que iba a acabar con Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham, sabiendo que esa palabra venía de Dios y que para Dios nada es imposible y que a Dios no hay nadie que lo haga cambiar de parecer en un momento determinado, sin embargo Abraham comenzó a clamar y comenzó a decirle: Señor, si hay 50, si hay 40 justos, y fue reduciendo la cantidad hasta llegar a 10, tú no salvarías a Sodoma y Gomorra. Ok, pero dice la Escritura al final que no se halló sino uno, y estaba medio emboladado porque Lot tampoco había entendido los tiempos. Es más, Lot nunca debió ir con Abraham. Denle un aplauso bueno al Señor. Hay gente que no puede ir contigo, pastor. Hay gente que no puede estar contigo. Ahora los pastores y a los líderes, hay gente que no puede estar porque van a estorbar el propósito de Dios. Y por causa de Lot, Abraham no solamente tuvo que interceder por Sodoma y Gomorra, sino que por causa de Lot tuvo que librar una batalla con un montón de reyes impíos que pudieron haberlo matado. Damos gracias que había una palabra sobre Abraham que se tenía que cumplir. Y por causa de Lot, Abraham tuvo que separarse de sus parientes. Gracias a Dios que los que se le sumaron a David eran gente con corazón perfecto, dice la palabra, con corazón dispuesto, y que a través de los 200 de la tribu de Isaacar iban a entender aún más los movimientos que tenían que hacer cuando se presentara la ocasión. Bien, decíamos dos cosas importantes. La primera es el hombre muchas veces que desea el conocimiento de Dios para su vida. Todo el tiempo no podemos desplazarle a nuestro adversario las cosas negativas que ocurren. Aquí encontramos que fue el mismo pueblo que se perdió por falta de conocimiento, porque ellos lo habían desechado. No podemos desechar el conocimiento de Dios. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso significa que el conocimiento también liberta. Saca de la ignorancia. Y de eso se trata, amados hermanos. Poder entender y discernir qué es lo que se está moviendo en nuestro entorno en este tiempo. Y que Dios pueda felizmente, óigame bien, celebrar el hecho que nosotros hayamos entendido para qué fuimos establecidos en el lugar donde Dios nos colocó. El que le dio un talento no entendió su tiempo. Poco excusa y un montón de cosas, y al final tuvieron que quitarle lo que Dios le había dado. Lo segundo que encuentro es una tremenda batalla, y está en 2 de Corintios 4:4. Dicen: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay dos clases de incrédulos: incrédulos que no son convertidos, y hay incrédulos convertidos, porque hay gente en la iglesia que no cree. Qué cosa tan impresionante. ¿Y sabe cuál es el trabajo de nuestro adversario? Cegar, 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 porque a él no le conviene un pueblo entendido. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Y entonces, cuando uno entiende, es libre para ejecutar el plan de Dios sobre nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Bien, en el contexto de este mensaje, los 200 de la tribu
Isaacar no solamente eran entendidos en los tiempos, no solamente eran expertos en conocer los tiempos, sino que aparte de eso dice la Escritura que ellos sabían lo que Israel debía hacer. Porque no simplemente puedo quedarme en que yo entiendo los movimientos, es que yo entiendo lo que quiere pasar en el país. Y muchas veces por las redes comenzamos a desahogar cosas que deberíamos ejecutar en la praxis. Amén, hermanos. Dígame. Se lo ilustro. ¿Cuánta gente quejándose del gobierno? ¿Cuánta gente quejándose de muchas cosas por la red? Llega el día decisivo para que esta nación cambie y mucha gente no va. Porque dicen, somos apolíticos. Bueno, sigamos así. Y miremos a dónde iríamos a llegar. Seamos entendidos en los tiempos. Y usted sabe de qué le estoy hablando. ¿Quieren venezolanos? Venezolanizar. Nos quieren venezolanizar. Esa es la palabra. Nos quieren venezolanizar. Eso yo lo entiendo. Usted también lo entiende, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos solamente en que entendemos. Esta gente dice que sabían lo que los hijos de Israel debían hacer. Hay un camino a seguir. Hay un camino, amados hermanos, para saber qué hacer en medio de este tiempo. Usted sabe que el rey Saúl no quería que David se posesionara. No lo quería. Trató de impedirlo. Pero este ejército entendido hizo lo posible para favorecer al rey y llevarlo a un nivel donde el cumplimiento de la palabra se estableciera en su nación. Algo más. Qué importante es entender, pero qué importante es saber qué hacer. No solamente entiendo, sino que también debo saber qué hacer en un momento determinado. Dice la Escritura que en un momento a Josafat le dice, viene un ejército numeroso del otro lado, y dice la palabra que Josafat se llenó de temor, pero invocó el nombre del Señor y le dijo, a ti hemos vuelto nuestro rostro porque no sabemos qué hacer. Cuando usted no sepa qué hacer, invoque el nombre del Señor. Amén, hermano. Cuando usted se encuentre en un momento que realmente no sabe hacia dónde direccionarse, entonces vaya a la presencia del Señor. Y si no, busque de esos 200 de la tribu de Isaacar, gente entendida, porque escuche, hay gente que entiende. En este tiempo hay gente que sabe qué es lo que hay que hacer. A esa gente hay que pegársele. A esa gente hay que sumársele. Ya menos que le duela. Porque a veces nos cuesta negarnos. ¿Hacia qué? Hacia la consecución de un propósito que a la postre nos conviene a todos. Y estos 200 no solamente direccionaban a su tribu, direccionaban a todos los guerreros que vinieron de todas las tribus de Israel. Dígale a alguien, hay gente que sabe. Dígale a alguien, hay gente que sabe. Hay gente que entiende y hay gente que sabe. Hay gente que entiende lo que está pasando. Hay gente que sabe lo que hay que hacer. Y cuando usted no sepa qué hacer, hágalo de Josafat o vaya y busque a alguien que entienda y que sepa. Porque cuando uno entiende y sabe, entonces la gente te copia. ¿Quién le va a copiar a alguien que no entiende ni sabe? Vaya para la academia. Párese un poco más. Pero cuando hay alguien que sabe y es entendido, alargue el oído, le conviene. Dele un aplauso bueno al Señor. ¿Bueno bien? Vamos a cerrar con este versículo, Proverbios 24:5. Dice, el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra,
Y en la multitud de consejeros está la victoria. Dice la Escritura que no hubo necesidad de guerra, al contrario, prepararon 3 días de banquete y la gente de los otros pueblos venían para regocijarse y celebrar lo que Dios estaba haciendo al interior de aquel pueblo. 3 cosas para esta mañana, a manera de introducción de esta cumbre. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Necesitamos saber qué hacer y qué decisión tomar en un momento determinado. Y por último, escucha esto, los 200 de Issacar tenían credibilidad. La gente creía lo que ellos decían, porque dice que sus hermanos seguían sus dichos, obedecían lo que estos 200 hacían. Porque vuelvo a repetirle, la gente que entiende y sabe merece obedecer, merece copiarle, merece seguirle. Y eso se necesita en este tiempo. Póngase sobre sus pies, levante sus manos al cielo, preséntese delante de Dios y comencemos a hablar por un momento con el Señor. Un par de minutos, 2 minutos tal vez. Levante sus manos al cielo. Se necesita gente que entienda este tiempo. Se necesita gente que sepa qué hay que hacer en este tiempo. Y se necesita liderazgo con mucha credibilidad. Porque si hay algo que está aconteciendo últimamente en muchos ministerios, es que han perdido credibilidad. Y yo creo que de esta cumbre se pueden levantar hombres y mujeres entendido, que saben lo que deben hacer y con una credibilidad de tal manera que cuando abran su boca la gente no ponga en duda lo que está diciendo. Yo no sé cuántos Issacar se levantan en esta mañana. Levante sus manos al cielo. Yo no sé cuántos Issacaristas se levantan en esta hermosa mañana. Yo creo que en medio de esta cumbre Dios levanta gente entendida en los tiempos. Yo creo que se levantan pastores, maestros, evangelistas, profetas, salmistas, servidores, hombres y mujeres de Dios que entienden los tiempos y que saben lo que tienen que hacer. Y lo más importante, aparte de todo, tener la credibilidad suficiente para que otros puedan seguir lo que ellos dicen. Padre, te doy gracias. Bendigo este tu pueblo y proclamo sobre ellos tu bendición. Dios los bendiga, Dios les guarde. Seguimos.